¿Te gusta el true crime, el misterio, las historias de amor, la ficción sonora y una buena charla? Llega a Radio Tentación un programa diferente, Suspiros en la sombra. Crímenes pasionales, historias reales de amor que terminan en tragedia. Ficción sonora, misterio y todos los detalles que no te contaron. Todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Tentación, en el 91.4 de tu frecuencia modulada. Suspiros en la sombra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Suspiros en la sombra. El programa donde el amor y la pasión se convierten en oscuridad y en crimen. Cada semana os traemos un caso real, una historia que comenzó con promesas, besos, confidencias y terminó con traiciones, violencia y muerte. Aquí no hay ficción, solo hechos. Historias que dejaron huella en la sociedad y que os contaremos con la voz más íntima, la de sus propias víctimas. Yo soy Álvaro Montejo y como cada jueves aquí en Radio Tentación, en la 91.4 FM a las 10 de la noche, me acompañan mis compañeros Raquel. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Sara. Buenas noches, ¿qué tal? Y Alfonso. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo tenéis esta noche de jueves por aquí? En muy buena compañía. Fresquita, una noche fresquita. Y con muchas ganas de escuchar lo que se viene. Eso te doy la razón, Sara, porque es que hoy tenemos un caso muy especial y que os va a gustar mucho, que es el caso de Ana en Jamio. Que es un crimen y tan brutal, ¿no? Llama la atención el número brutal de heridas. Él me dijo que Ana, que no acabaría con él, pero con Samuel tampoco. Y bueno, Raquel, pues ponnos un poquito en contexto. ¿De qué trata este caso de Ana en Jamio? Pues esta noche vamos a hablar de Ana en Jamio Carrillo, que era una chica muy joven, tenía 25 años en el momento del crimen. Se acababa de mudar a Vigo para empezar a trabajar como ingeniera en una empresa, en un auxiliar de Citroën, y que ella empezaba una nueva vida, o creía que iba a empezar una nueva vida, y acabó conociendo a la persona que terminaría con ella. Y esa persona, ¿quién fue? ¿Quién fue? Pues mira, esa persona se llamaba César Adrio Otero, tenía 37 años, era 10 años mayor que Ana, y la procedencia, es verdad que él tenía una esposa, ¿no? Y tenía 2 hijos cuando conoció a Ana. Y curiosamente, bueno, pues trabajaba en la misma empresa de Vigo en la que acaba de decir Raquel, ¿no? Que era como una auxiliar de Citroën, ¿no? En este caso. Ajá. Y Alfonso, ¿cómo, bueno, aparte del trabajo, cómo se conocieron? ¿Cómo empezó esta relación? Bueno, ellos básicamente se conocieron allí en el trabajo. Él la introdujo y en la afición así lo reflejamos. Le enseñaba un poquito los protocolos de la empresa. Bueno, pues había una relación íntima dentro de la oficina y eso se fue extendiendo a su vida personal. Entonces fue así un poquito como empezaron. Tuvieron como una relación clandestina. Ella tenía pareja, él estaba casado y tenía 2 hijos, y al final cada uno de ellos dejó a sus respectivas parejas y acabaron viviendo juntos, aunque por muy corto espacio de tiempo en realidad. Claro, porque yo tengo entendido que esta relación empezó a mediados del 2015 y se acabó en el verano de 2016. Ahí rompieron y este chico César empezó a tener un comportamiento, pues digamos, un poco más obsesivo, ¿no? Con ella. Claro, sí, es como un poco más de lo mismo, de siempre, ¿no? Cuando rompen, pues él se cortocircuita, digamos, y ya empieza con los típicos seguimientos, las llamadas, atentando bastante contra la intimidad de ella, pues robándole incluso su teléfono y bueno, en un momento concreto la llegó a colocar en su tarjeta
una aplicación, ¿no?, que permitía el seguimiento, ¿no?, de ella misma. Claro que esto yo según creo los hechos que... de la sentencia, ¿eh? Claro, pero yo creo que esto es ilegal, ¿no? Totalmente. Poner un seguimiento en el móvil a tu pareja o a vosotros, si os lo pongo yo creo totalmente. que es ilegal, ¿no? Es totalmente ilegal, Totalmente. igual que poner un GPS en un coche para ver ubicación, todo este tipo de cosas, si no son sistemas controlados por algún tipo de entidad, tipo tráfico, tipo un alquiler de coches o tal. Realmente algo de policial, persona, claro, ¿no? Algo realmente así. de Claro, persona si no hay a una persona investigación o algo, Claro. no creo que realmente... es totalmente ilegal. Sí, sí. Ujú. O sea Es que- un atentado contra la intimidad, Contra la pero en privacidad. toda regla, vamos. ¿Y esto podía hacerle a este hombre subir la condena cuando, aparte del asesinato por atentado contra la intimidad? Sí, ¿Sí? fue uno Sí, de sí. los agravantes. De hecho, luego cuando hablemos del juicio, de la condena y desglosamos un poquito cuál fue la condena de esta persona, veremos que precisamente por los acosos y por esta vulneración de la intimidad, la condena se incrementa. Sí. Claro, es que estamos ante otro caso, otro capítulo donde, como comentábamos en otros programas, el hombre es el que es el más obsesivo con la pareja, que al final es su pertenencia, ¿no? Sí, en este caso es otra vez un tema un asunto de control. Él se obsesiona con ella y bueno, no puede dejarla y no lo permite, no quiere que esa relación termine. Y bueno, pues eso es lo que tienen estos asesinatos pasionales, en el caso cuando hay ese sentimiento de propiedad. Al final suelen acabar siempre en tragedia y además pues muy brutal, ¿no? Como también es este caso. Claro, es que este es un caso muy triste porque está chiquita, tenía 25 años cuando se mudó, una vida nueva, un Sí, era trabajo muy nuevo. joven. Conoce a César, de 37 años, que era más mayor y que además pues tenía 2 hijos cuando la conoció. Claro, decir, lo que ha cambia- contado Raquel es que ellos Exacto. tenían pareja. Claro, o sea, es que sí, como sí, ha cambiado su vida, la ha rehecho junto a esta chica nueva y todo para acabar así. sí. Al final es eso, o sea, tú dejas toda una vida, dejas una familia, dejas esos 2 hijos, o sea, te metes en esa movida de tener que separarte de todo esto porque quieres esa relación con una chica que es mucho más joven que tú. Supongo que él estaba hasta cierto punto pues como obsesionado, y cuando ella nota ese control y decide que no es la relación que quiere y que la relación se está volviendo tóxica y que llega a un punto que dice hasta aquí, no quiero seguir más, pues él no es capaz de aceptar esta negativa en realidad. Pero ¿no os parece curioso que, por ejemplo, ellos se conocen, empiezan lo que tú decías, una relación clandestina, ¿no? Ellos tienen sus parejas, incluso él, César, tiene su mujer y sus 2 hijos. ¿Cómo una persona puede llevar una vida aparentemente normal, totalmente familiar, y de repente en qué momento te cambia el chip en la cabeza, conoces a una persona que te vuelve completamente loco hasta el punto de acabar con su vida, cuando anteriormente ya ha tenido una supuesta familia estable? Claro. Eso es heavy, ¿eh? Habría que ver la relación que tenía con su mujer y sus hijos, quiero decir, Mm. que una persona obsesiva y controladora normalmente lo es dentro Sí. de todas sus Sí, relaciones. sí, totalmente, pero la mujer y los hijos están ahí, ¿no? O sea, quiero decir, están vivos, ¿no? Siguen ahí. Sí, sí, claro. Claro, Es que realmente es curioso este eso, hombre, Pero César, porque- mató a Ana, pero no ha tenido nada previo de malos tratos o Que se a su sepa, ¿no? anterior familia, me Es refiero. él el que deja en ese caso. Si el problema de este tipo de crímenes Es que le no dejan es a que- él, ¿eh? Claro, Ay, no amiga. es que él deje, porque cuando a mí algo ya no me interesa, Claro. no me molesta. El problema es lo que a mí me interesa, yo quiero y no se me da. Y de repente lo pierdo, ¿eh? Y me lo quitan así de las manos rápidamente, como en un mercadillo. Exactamente. ¿Eh? ¿Has visto? De todas formas, César tenía 37 años, ella tenía 25. César venía de vuelta Sí, la diferencia de todo edad y- es notable. y yo creo que él lo que buscaba a lo mejor pues era una relación más profunda, bueno, a esa edad no sé, y más compromiso, y a partir de ahí se le fueron cruzando los cables. No hay otra explicación. Sí, puede Seguramente. ser. Mm. Bueno, antes de irnos a este primer corte publicitario, se me ha olvidado dar el WhatsApp a nuestros oyentes Sí. para que nos manden pues, cualquier petición, si quieren charlar, darnos las buenas noches aquí al programa, pues cualquier cosilla. Recordaros que es en el 639-641-088, 639-641-088. Y aparte del WhatsApp, ¿dónde pueden comunicarse con nosotros, chicos? En Telegram, nuestro canal de difusión, allí subiremos un anuncio sobre el programa y podéis comentar lo que queráis sobre ese podcast. Vamos, Claro, ese- si lo conocíais, ese si no, si os gusta, Eso es. peticiones, saluditos.
lo que queráis. También nos podéis encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram y en TikTok como @suspirosenlasombra, y todos los domingos a las 8 tenéis un capítulo nuevo en iVoox y en Spotify. Así que ya sabéis, no os lo perdáis, contactar con nosotros, hablarnos y enseguida pues nos escuchamos. Hasta ahora. Un beso puede ser el principio de una historia, un juramento, el inicio de una condena. Ellos amaron, ellos mataron y nosotros contamos cada suspiro. Suspiros en la sombra, el programa donde el amor mata. Los jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Tentación, en el 91.4 de tu FM. Suspiros en la sombra. Y ya estamos de vuelta otra vez por aquí, en Suspiros en la Sombra, en la 91.4 FM, en Radio Tentación. Y llega, pues, como no chicos, mi parte favorita del programa, la ficción sonora. Contadme un poco para poner en contexto a los oyentes. ¿Qué van a escuchar ahora? Pues van a escuchar el caso de Ana en Jamio, hemos dicho, en el cual la primera parte está locutada por Raquel, la segunda parte la locuté yo, y luego tenemos ahí un asesino. Un asesino. Un César. Tenemos un César, donde aparecen también vuestras voces por ahí. La de Álvaro. Aparece la voz de Álvaro, que cuando se pone de asesino da mucho sí, la verdad miedito. Es que sí, pero si yo soy un amor, ¿qué se me pone estáis muy diciendo? intenso. Sí. Empezamos a tener miedito también aquí en el estudio. Y encima oscuras en el estudio, no os fiéis. Que ya de por sí le podéis escuchar que tiene la voz súper grave, pues claro, cuando se pone chungo ya es como... Parece que te va a matar. Vamos, si apagan las luces ahora mismo nos cagamos. Sí. Yo creo que les va a gustar mucho lo que van a escuchar. Seguro que sí, va a estar genial. Antes de escucharlo, no sé si mi compañera Raquel quiere mandar saluditos, que la veo ahí muy contenta en la esquina. Por supuesto, Quería. Siempre tengo saluditos que mandar, porque me gusta mucho que nos escribáis y nos contéis cositas. Y esta vez queremos saludar a Marta, que nos ha contactado por Instagram para decirnos que le gusta mucho nuestro programa. Muchas Un gracias. saludito, Marta. Un besito, Muchas gracias. Marta. Muchas gracias por escucharnos. Claro que sí, muchas gracias. Si vosotros también, pues oye, os gusta el programa, las ficciones que tenéis en Spotify o en iVoox, o queréis comentarnos cualquier cosa, lo que se os ocurra, mensaje, nota de voz, lo que queráis, podéis contactar pues al Instagram en @suspirosenlasombra, como Marta, o si no al WhatsApp al 639-641-088, o también por el canal de Telegram, ¿no, Alfonso? Sí, quería apuntar que no se olviden de poner en el WhatsApp suspiros delante para que podamos identificar fácil los mensajes. Sí, es verdad que si no al día siguiente por la mañana de los mensajes de la radio es complicado encontrarlo sin palabra clave. Mucha tela. Cierto, y luego también cierto. podéis encontrarnos por Telegram. Es un canal de difusión donde subimos el post del programa que estamos emitiendo y ahí podéis comentar lo que queráis. Las cosas buenas y las malas también. Si no nos gusta algo o creéis que no lo hacemos bien, pues bienvenidos sean las críticas siempre que sean constructivas. Y luego también tenemos nuestro canal de Instagram y también en TikTok con @suspiros en la sombra. Ahí lo tenéis. Exactamente. Así que nada, pues os dejamos ahora con la ficción sonora correspondiente al capítulo 9, lo podéis encontrar así en redes sociales, en las plataformas, que corresponde al caso de Ana en Jamio. Dicen que toda historia de amor tiene dos caras, la que se cuenta y la que se esconde. Aquí escucharás ambas. Primero el principio perfecto, un encuentro, una pasión, una promesa. Después el final que nadie imaginó, el crimen. Esto no es ficción. Son historias reales, contadas como si estuvieras dentro. Bienvenido a un lugar donde el amor y el miedo caminan juntos, donde la misma voz te susurra y te hiela la sangre. Esto es Suspiros en la Sombra. Ana en Jamio. Parte 1.
lo que parecía amor. Recuerdo el olor a sal de Vigo cuando llegué por primera vez. El tren había cruzado Galicia bajo la lluvia y al salir de la estación me prometí que aquello era un comienzo. Dicen que todo empezó en Citroën, la empresa donde trabajábamos. Tenía 25 años. Había terminado ingeniería industrial hacía poco y me sentía orgullosa de estar ganándome la vida en lo que me gustaba. Era mi primer trabajo serio, lejos de casa, lejos de mis padres, lejos de todo lo que conocía. Al principio me sentí sola, pero también libre. Recuerdo el primer día, el olor del café, los pasillos llenos de gente, la ilusión de empezar algo nuevo, esa mezcla de nervios y ganas. Allí lo vi, César Agrio. 39 años, ingeniero también, veterano en la empresa, con ese aire de quien se mueve entre pantallas y números como si lo supiera todo. Fue él quien se ofrecía a enseñarme el sistema interno, los protocolos, el ritmo de trabajo. Parecía amable, tranquilo, de esos compañeros que te hacen fácil el comienzo. Durante meses compartimos cafés y almuerzos. Era amable, atento, protector. Cuando empecé a salir con él, pensé que esa diferencia de edad le daba una madurez que yo no tenía. Decía que le gustaba mi energía, mis ganas de vivir. Yo le creí. Nunca piensas que alguien que te abraza fuerte puede llegar a apretar demasiado. Contigo el tiempo se pasa distinto, Ana. No sé, me haces olvidar los años. Y yo sonreí. Pensé que era halago. Nunca imaginé que con el tiempo esa frase se volvería una advertencia. Avísame cuando llegues, ¿vale? No me quedo tranquilo hasta saber que estás en casa. Vale, ya estoy. Buenas noches. Al principio era bonito. Sentir que alguien se preocupaba, que alguien pensaba en ti. Después, esa preocupación se transformó. De pronto quería saber con quién salía, con quién hablaba, por qué no contestaba enseguida. Si tardaba en responder, el móvil vibraba sin descanso. ¿Dónde estás? ¿Con quién? Te he visto conectada y no me escribes. Decía que lo hacía porque me quería, que solo se preocupaba. Pero la preocupación se volvió vigilancia y la vigilancia miedo. Con el tiempo entendí que no era amor, sino control. Intenté romper varias veces, pero siempre volvía. Un mensaje, una promesa, cambiaré. Hasta que un día, en verano de 2016, dije que no más, que necesitaba aire. Y él no lo aceptó. Sin ti no soy nadie, Ana. No puedes hacerme esto. No sabes lo que estás haciendo. A partir de ahí todo fue un laberinto. Me esperaba la salida del trabajo, sabía los sitios donde quedaba con mis amigas, me mandaba correos. Incluso después de bloquearlo, encontraba la forma de escribirme desde otros números. Algún día te darás cuenta de que nadie te querrá como yo. Y otro. Te estás equivocando. No sabes con quién te estás metiendo. Mis amigas me decían que lo denunciara, que no podía seguir así. Yo les decía que se le pasaría, que él solo estaba dolido. Pero dentro de mí, algo se encogía cada vez que oía sonar mi teléfono. Poco después conocí a otra persona, un compañero del trabajo, tranquilo, cercano a mi edad. No era una historia grande, solo un comienzo, pero me hacía sentir bien, ligera, viva otra vez. Y cuando César lo supo, porque siempre lo sabía, todo empeoró. Así que ya estás con otro. No has perdido el tiempo.
Me dijiste que me querías y ahora vas con cualquiera. Eran palabras que cortaban. Había días que no quería salir de casa. Sentía su sombra detrás de mí. Sabía que me seguía. Una vez lo vi en el coche en la esquina de mi calle, otra en el gimnasio, otra frente al portal. Lo bloqueé. Cambió de número, me escribió desde otro. No vas a librarte. No vas a librarte. Y entonces entendí que aquello no era un amor herido, era una obsesión. El 16 de diciembre de 2016 fue la cena de empresa. No quería ir. Había pasado semanas en tensión, vigilando cada paso, pero decidí hacerlo por demostrarme a mí misma que no tenía miedo. Llegué al local con mis compañeros. Luces, risas, brindis, canciones. Y de pronto ahí estaba él. César, al otro lado de la mesa mirándome. Intenté ignorarlo. Había jurado no hablarle, pero su mirada no se movía. Cada vez que reía, cada vez que alguien me hablaba, lo veía más tenso. Ella se ríe con otro. Como si yo no existiera. Como si los años que le di no valieran nada. No sabe que no voy a permitirlo. Segunda parte. La cena de empresa. A medianoche me despedí. Fui la primera en irme. Salí del restaurante, me ajusté el abrigo y caminé hacia casa. El aire era frío, el cielo claro. Recuerdo las luces de Navidad reflejadas en los charcos y ese silencio raro de las calles cuando el resto sigue de fiesta. La noche del 16 de diciembre de 2016 tenía un aire extraño. No sé si era el frío o el silencio de las calles después de tanta música. Volvía sola a casa, después de la cena de empresa. Eran casi las 4 de la madrugada. Me dolían los pies, pero estaba tranquila. Creía haber dejado todo atrás. El trabajo, las miradas, incluso su sombra. De pronto tuve esa sensación que una conoce demasiado bien. Esa punzada en la espalda, como si alguien te observara desde atrás. Aceleré el paso. Sentí pasos detrás de mí. No quise mirar. Me dije que eran imaginaciones mías. El viento soplaba desde el puerto y me envolvía el olor a sal. Al llegar al portal, respiré aliviada. Metí la llave en la cerradura. Escuché el clic metálico. Y entonces lo sentí. Un movimiento, una respiración detrás. Me giré. Era él, César, con la misma chaqueta que llevaba en la cena. El rostro tenso, los ojos encendidos. No dijo nada al principio. Solo me miró. Y en su mirada había algo roto. Algo que ya no se podía reparar. César, ¿qué haces aquí? Tenía que hablar contigo. No hay nada que hablar, déjame en paz. Te vas con él, ¿no? ¿Vas con él ahora? Eso no es asunto tuyo. No le vi el cuchillo. Solo recuerdo el brillo. El destello breve antes del dolor. Un golpe en el pecho. Otro en el cuello.
y el suelo acercándose muy deprisa. Dicen que me apuñaló más de 20 veces, que los vecinos escucharon un grito, que cuando bajaron ya no quedaba nada que hacer, que me encontraron en el portal, sobre el suelo frío, con la llave todavía en la mano. Y él huyó, como si el amor que decía tener se deshiciera con la sangre. Una joven ingeniera de 25 años ha sido hallada muerta en el portal de su vivienda. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca. La policía busca a su exnovio como principal sospechoso. Mi nombre empezó a sonar en las noticias. Ana Enjamio, 25 años, ingeniera, asesinada por su exnovio, convertida en cifra, en titular, en otra historia más de amor y miedo. César huyó de Vigo. Dejó su coche aparcado en otra calle. Se escondió. Durante 10 días, la ciudad entera lo buscó. La policía registró su casa, revisó las cámaras, siguió sus llamadas, hasta que lo encontraron en un hotel de Asneves, solo, cubierto de mantas, con una navaja cerca. Había intentado quitarse la vida. No lo consiguió. Y entonces empezó el otro tipo de oscuridad, la del juicio. Pasaron 2 años hasta que comenzó. En 2018, Félix se sentó ante un tribunal popular en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Frente a él, las pruebas, los mensajes, las amenazas, el rastro de celos, el cuchillo, su huida. Frente a él, mi familia, mi madre, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Y frente a todos, una pregunta. ¿Por qué? El acusado actuó movido por los celos y el rechazo. La siguió tras la cena de empresa. La abordó en el portal y la apuñaló hasta la muerte. Fue un asesinato con ensañamiento. Y además, durante meses la acosó con mensajes, llamadas y seguimientos. Señor Adrio, ¿tiene algo que declarar? No quise hacerle daño. Fui allí para hablar. Discutimos. Ella gritó. Me asusté. No recuerdo lo que pasó. Dijo que no recordaba. Pero la memoria no se borra cuando uno elige empuñar un cuchillo. No se olvida seguir a alguien durante metros, ni preparar la navaja en el bolsillo. Durante los meses previos, el acusado envió más de 500 mensajes. Mensajes insistentes de acoso. Eres mía, no podrás olvidarme. Si no estás conmigo, no serás de nadie. Las palabras son armas. A veces matan antes que los cuchillos. El jurado lo declaró culpable. Asesinato con alevosía y ensañamiento. Y también acoso continuado. 30 años de prisión. 30 años para un hombre que confundió el amor con la posesión. Dicen que no levantó la vista cuando escuchó la sentencia, que solo movió los labios, como si rezara algo. No sé qué palabras se dicen cuando ya no queda nada.
A veces imagino ese silencio, el de la celda donde ahora vive, el de la noche en la que duerme y tal vez me sueña, no como fui, sino como la culpa que no se borra. Mi historia se convirtió en símbolo. Marchas, velas, carteles. Mi nombre en pancartas, en voces que pedían justicia. No me devolvió la vida, pero quizá ayudó a otras a reconocer el peligro a tiempo. Yo soy Ana Enjamio y fui asesinada por César Adrio. Era ingeniera. Tenía 25 años, con toda una vida por delante. No fui un caso, ni una cifra, ni una estadística. Fui una mujer que amó, que confió, que quiso salir adelante. Y encontré la muerte en el portal de mi casa, por alguien que decía quererme. A veces pienso que habría sido de mí ahora. Quizás seguiría en Vigo. Quizás habría cambiado de empresa. Quizás aún me reiría con mis amigas los viernes o viajaría a casa de mis padres los domingos. Quizás incluso habría olvidado su rostro. Pero hay cosas que el miedo no deja olvidar. Hay miradas que se clavan como cuchillos. Y hay amores que cuando no aceptan el final, se convierten en sentencia. Si escuchas mi historia, recuerda esto. El control no es cariño. Los celos no son amor. Y el miedo nunca debe tener la última palabra. Dicen que el amor ciega, pero a veces no ver es solo el principio, porque no todas las historias se rompen con un adiós. Gracias por escuchar Suspiros en la Sombra. Hasta el próximo crimen. Ana Enjamio. Primera parte, Raquel Inés Cardona. Segunda parte, Sara Sáez. En el papel de César, Álvaro Montejo. Periodista, Eric León. Fiscal y edición, Alfonso Sánchez Escrich. Guión original de Raquel Inés Cardona. Gracias por escuchar Suspiros en la Sombra. ¿Te gusta el true crime, el misterio, las historias de amor, la ficción sonora y una buena charla? Llega a Radio Tentación un programa diferente, Suspiros en la Sombra. Crímenes pasionales, historias reales de amor que terminan en tragedia. Ficción sonora, misterio y todos los detalles que no te contaron. Todos los jueves a las 10 de la noche En Radio Tentación. En el 91.4 de tu frecuencia modulada. Suspiros en la Sombra. Y ya estamos de vuelta otra vez por aquí, en Suspiros en la Sombra, en la 91.4 FM, aquí en Radio Tentación, y acabáis de escuchar la ficción sonora correspondiente al caso de Ana Enjamio. Chicos, ¿qué acaban de escuchar nuestros oyentes? Contadme un poquito sobre esta ficción. Bueno, pues lo que acabáis de escuchar es prácticamente cómo se le puede destruir todos los sueños a una persona tan joven como fue Ana, con 25 añitos, llegada a su primer, bueno, seguramente no sé si sería su primer trabajo, pero de los primeros trabajos que tenía, ilusionante, en otra ciudad, que al final es un proyecto nuevo de vida. Y bueno, pues al final se cruza este personaje en el camino de Ana, y lo que parecía una relación, o lo que iba a ser una relación bonita, pues acaba en súper tragedia, y esperemos que así lo hayáis vivido en la ficción.
A mí, yo no sé si es algo personal, me recuerda mucho al caso de la chiquita esta del diario de Patricia, que hicimos también, en donde la chica se va pues a un país nuevo, en este caso no es un país, es Svetlana, es cierto, que no me salía el nombre, gracias Raquel, que va a un sitio nuevo, un trabajo nuevo, a buscarse la vida con su hija, y al final, pues oye, se encuentra por su camino pues a otro desgraciado como este, que lo que parecía una historia de amor fantástica, maravillosa y para toda la vida, acaba, pues como acaban siempre estos casos, en violencia machista. Eso es. De todos modos, hay algo muy curioso en este tipo de casos y es que todos empiezan siendo una relación bonita, obviamente. O sea, al principio del enamoramiento no queremos ver determinadas cosas, pero la relación siempre se va volviendo tóxica. Sí. Y al final la persona decide marcharse y entonces es cuando empieza realmente el acoso y este tipo de obsesión por parte de la otra persona. Pero la gente no se da cuenta que marchándote realmente no consigues nada. O sea, todo ese acoso, son delitos que deberían denunciarse antes. De hecho, en la ficción lo decimos, sus amigas le dicen, denúncialo, y ella dice, no va a pasar nada, simplemente está dolido, se le pasará. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, lo que pasa es que cuando tú dejas una relación, de primeras puede dar esa sensación, ¿no? De que tu expareja está dolida, de que le va a costar un poco superarlo, de que entonces de entrada creo que es muy complicado tú denunciar eso, que deberíamos tenerlo muy en cuenta. Pero claro, yo entiendo que igual también se tomen un poco el tiempo quizás antes de entrada hacerlo. No, pero cuando se pasan los meses, esa persona te llama, tú le bloqueas, Sí, te igual sigue ya localizando, se presenta en tu Claro, casa, exactamente. te monta pollos en el trabajo. O sea, hay muchas señales antes de que pase algo, que no es que no esté pasando, porque ya está pasando algo, que yo creo que y sé que es difícil, o sea, desde dentro, desde fuera se ve todo muy fácil, desde dentro de una relación Está se vive claro, todo totalmente distinto, pero yo creo que esto es un aviso porque las personas que son violentas nunca van a menos, siempre van a más. Exacto, al contrario, van a más. Yo estoy un poco como dice Sara, al final yo creo que es un poco sentimientos encontrados. Porque yo creo que en el fondo ella, pues lógicamente estaba enamorada, le quería, y lo que pasa es que también llegó a le trastornó esa forma de entender la relación que tenía César. Y entonces, de alguna forma, ella a lo mejor no quería llevarlo tan lejos como, y a lo mejor las víctimas es lo que pasa, no quieren llevarlo tan lejos como a denunciar porque no quieren hacer daño o no quieren hacer más daño cuando realmente tienen que hacerlo. Sí, pero es que al final es el mismo patrón lo que ocurre siempre en estos casos. Sí, pero la relación se rompe, se separan y sigue habiendo ese acoso pero por las parte de... personas no tenemos patrones en la cabeza. Claro, las personas vivimos el momento. Obviamente tiene que ser muy complicado y nunca esperas tampoco que tu expareja llegue hasta ese punto. No, claro, o sea, realmente. yo creo que al final... A no ser que haya habido malos tratos Claro, previos o algún ya no episodio no tiene un poquito nada más que ver. fuerte, pero en al casos final, como este que no ha habido ningún episodio de malos tratos, salvo ver controlador, pero hay muchas personas controladoras que nunca van a llegar a estos puntos. Por eso yo creo que a lo mejor ella le estaba dando como un voto de confianza o simplemente tenía fe de que ese malestar, ese mal humor o esos abusos verbales o lo que se pasaran en algún momento. Y es verdad que por eso, y lo que dice Raquel tiene razón, que al final todo eso se alarga y acaba como acaba, ¿no? Exactamente. Porque al final, pues bueno, siempre damos un voto de confianza, ¿no? Yo creo, a estos casos. Y ese es el problema. Sí, es que al final yo creo que esos sentimientos que albergaba Ana, pues yo creo que tampoco los buenos no podían desaparecer de la noche a la mañana. Ella entendía que estaba pasando algo grave. Está claro. Ella no quería seguir con esa relación, simplemente no quería seguir, pero no quería hacer daño. Yo creo que a las víctimas es eso, le pasa. Quiero entender que es así, no lo sé, pero desde luego sentimientos encontrados, una relación que a lo mejor era muy bonita, muy intensa y que se torció por todo este control que llevaba César. Y ella no quería llevarlo a la policía, no quería montar... además, piensa que eran compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, claro, es que exactamente, que eso es un punto importante. Ya te porque digo, es que joder, qué incómodo. Todo ocurrió en la cena de empresa de la madrugada del 16 al 17 de diciembre de 2016. Esta chica, Ana, pues no se sentía cómoda en la cena. César la estaba mirando, hostigando, no llegaría a lo mejor a hacerle nada físico en esa cena, pero había tensión en el ambiente, ¿no, chicos? Sí. Bueno, de hecho, se sienta a la mesa con ella
Y ella, bueno, en la ficción lo reflejamos así, le mira y no, o sea, como diciendo, voy a soportar esto, voy a dejarlo pasar. Sí, ella esa tenía su típica vida situación también. donde notas Claro. que alguien te está mirando fijamente y no para. Claro. Es bastante Eso es incómodo muy si es tu incómodo. expareja que te está acosando Eso y es. rodeado de gente, que además es un hostigamiento. más difícil aún. Claro. De hecho, se sintió tan incómoda que fue una de las primeras en abandonar esa cena de Eso empresa. ¿Y qué pasó cuando abandonó la cena de empresa? Pues ella se fue tranquilamente andando hacia casa, que vivía en Vigo, y cuando se dirigía hacia allí, eran las 4 de la madrugada, no debería haber mucha gente en la calle a esas horas, notó que alguien la seguía, llegó hasta el portal de su casa y cuando se dio la vuelta, pues se encontró a César detrás suyo. Sí, además César, por lo visto, apareció, bueno, la abordó con un cuchillo y, pues bueno, la llegó a propiciar hasta 28 puñaladas, ¿no? En este caso. ¿Ves? Es que esto es algo que no entiendo. 28 puñaladas a la persona que supuestamente amas. Ya. 28 puñaladas. Pero es que es ese sentimiento de propiedad que tienen los acosadores. Era suya. Entonces, yo creo que llegan a tal límite en su cabeza, se le cruzan los cables y dice, si no estás conmigo, no vas a estar con ningún otro. Y se cree que como es de su propiedad, acaba con ella. Tiene que ser lo que le pasa por la cabeza, Es que si no le queda otra. Claro. Es Bueno. una especie de ataque de ira. Tú mira a un niño, Sí. un niño cuando se enfada con algo y no sabe cómo sacar esa frustración, coge un juguete, por ejemplo, y lo empuja 100.000 Sí, veces o lo tira, o le da puñetazos a una pared, o sea, porque no sabe Bueno, cómo sacar niños esa- y no tan niños. Sí, pero Sí, digo los niños porque efectivamente. al final los niños todavía no están condicionados socialmente, son mucho más emocionales y hasta que los amoldas un poco a lo que está bien y lo que está mal, los Sí. niños son mucho más Sí, bueno, o a violentos. Está muy bien tener un poco reflejado su- Claro, ese están sentimiento de ira. mucho más Ya, violentos. pero por ejemplo, que- ¿cuántas parejas normalizan el comportamiento de que alguien se enfada Demasiadas. y se dedica a pegar golpes a la pared, golpes a los armarios, golpes Sí, a cosas? Hasta que demasiadas. un día esos Demasiadas. golpes ya no van a las cosas. Demasiadas, Álvaro, demasiadas. Eso es un poco también lo hemos comentado en otras ocasiones, es el tema de la gestión de los sentimientos de las personas, que parece que no somos, como decía ahora Raquel, parecemos niños en vez de adultos muchas veces. Sí. con los sentimientos. Todos hemos pasado por frustraciones y seguramente por sentimientos de ira, pero claro, todos tenemos nuestros bloqueos y sabemos hasta dónde podemos llegar o qué estamos haciendo, ¿no? Y te controlas y dices, oye, no puedo seguir por este camino, ¿sabes? Y entonces esta gente, yo creo que directamente ese filtro no lo tiene, no sabe gestionar Sí, esas no emociones. tienen una gestión nula de los gestionan sentimientos. bien. No, y lo que hablábamos antes, ¿no? Que no admiten un no por Un respuesta. no por respuesta, exacto. Da igual de dónde sea, de dónde venga, pero el no es como que no entra en Sí. su vocabulario, Unido a ¿sabes? la propiedad, pues, Totalmente, claro. eso es. Claro, pues ya. También hay algo curioso, chicos, y es que aparte de las puñaladas, tengo aquí en el informe que nos ha dado Raquel, que hay 21 pinchazos y erosiones en abdomen y cuello a modo de amenaza y tanteo. ¿Esto qué fue? Flipa. ¿Esto qué fue? Cuéntanoslo, Tú piensa Raquel, que por cuando favor. te acercas a alguien con un cuchillo, en principio es complicado ponerte a apuñalar a una persona. Entonces yo creo que se acercó a ella y... Ay, que te pincho, ay, que te pincho. No, pero esas tentativas No, es pero- estoy con un cuchillo, te agarro del brazo, te mueves y te he pinchado. Ya, pero 21 veces y luego 28 puñaladas. 28, Es que, 28 puñaladas. pobre chica. Son muchas puñaladas. De hecho, lo curioso de esto fue que él la dejó desangrándose en la calle y se fue. Y algo en su cabeza debió de hacer clic porque acabó en un motel y acabó intentando suicidarse. Claro, ahí ya Esto es- pasó algo rarito, ¿eh? O sea, está claro que es lo que hablábamos antes, que a lo mejor él no iba con intenciones de matarla de entrada, ¿no? Y Bueno. quizá pues por eso la resolución fue ese Desde intento. luego planificado, luego lo veremos, pero planificado No, no lo nada, tenía no, planificado. o sea, fue muy No, cutre pero todo, es que muy luego cutre. además es la posición más cobarde que Sí. puede optar estos asesinos, que es un modus operandi al final siempre, como decíamos en el caso de Almonte, de que la violencia vicaria que comentabas tú, Sí. Alfonso, Sí, de es que verdad. hacen daño a través de los hijos y Mm. luego se suicida mucho en muchos casos. Sí. Eso es. En fin. Es una táctica que se utiliza muchísimo, que es la forma rápida de salir de esto, porque tú imagínate que cuando ya eres consciente de que has matado a una persona, porque a lo mejor intentaba llevársela y por eso lo de las tentativas de cuchilladas, porque a lo mejor te estoy intentando arrastrar conmigo y el cuchillo no lo consigo y te acabo apuñalando. Puede ser. Cuando te encuentras con un cadáver y no habías planeado matar a esa persona,
tiene que ser una situación extraña, porque una cosa es que tú planees matarla y una cosa es que de repente mates a alguien y ¿qué haces? O sea, en ese momento, ¿qué puedes hacer? Bueno, sabes es que que vas a ir a la cárcel, sabes Ya. que vas a tener algo muy grave, entonces la salida más fácil es matar. Sí, Pues sí, sí. sí. Sí, total. Aparte de nuestros ya que te perfiles has en los que puesto no saben gestionar ni sus propias Claro. emociones, imagínate gestionar ahora que has matado a un alguien. asesinato. Y a alguien que ¿sabes? se supone que quieres. Además, porque no es un desconocido, es tu expareja, Claro. a la que supuestamente querías. Eso es. En fin. Tenemos que hacer un corte publicitario, chicos. Tristemente tenemos que irnos unos minutitos, pero dejamos para el final del programa la parte más interesante. ¿Qué pasó con ese arma? ¿Cómo pillaron a César? Y un poquito, pues, estas coartadas que tenía que no se sostenían mucho, ¿no, Raquel? No se sostenían en Nada. absoluto. O sea, Esto sí, tiene es mucha verdad. chicha, así que enseguida volvemos y os lo contamos todo. Hasta ahora. Amor eterno. Promesas susurradas en la oscuridad. Pero cuando el deseo se convierte en obsesión, el final siempre es el mismo. Sangre. Suspiros en la sombra. Historias reales de amor que acaban en asesinato. Los jueves de 10 a 11 de la noche en Radio Tentación, en el 91.4 de tu FM. Suspiros en la sombra. Y ya estamos de vuelta otra vez por aquí, en Suspiros en la Sombra, en la 91.4 FM, en Radio Tentación, y se acercan las 11 de la noche. Pero eso no quiere decir que no quede lo mejor, la mejor parte del programa. Y es que nos habíamos quedado, estamos hablando, os recordamos a todos los oyentes, o si os acabáis de conectar, sobre el caso de Ana Enjamio. Y nos habíamos quedado hablando sobre el arma y el móvil, ¿no, Sara? Pues sí, así es, Álvaro. Mira, resulta que en el portal del edificio donde asesinó a Ana se hallaron las huellas dactilares del sospechoso. Y además, pues bueno, es verdad que la policía detectó que la ropa de César que entregó no coincidía, ¿no?, con la que llevaba esa noche, según algunos testigos y algunas fotos de la empresa, pero bueno, las huellas dactilares estaban. El intento de suicidio que nos ha comentado ya antes Raquel y el arma desaparecida. El caso es que la investigación apuntó que ni el cuchillo ni el teléfono móvil de Ana habían aparecido. Lo que eso es verdad que despertó una mayor sospecha sobre la voluntad de ocultar pruebas, ¿no?, por parte del entorno del sospechoso. Pero bueno, las coartadas y tal, a ver, lo que hablábamos antes con Alfonso, eran bastante cutres, ¿no? Sí. Y no. Denota que no lo ha pensado No, mucho. estaba claro que yo creo que se calentó un poquito y se le fue un poco de las manos. La situación, sí. Pero hablando un poco de la Geolocalización geolocalización de es los difícil, móviles, es muy jodido decir esta palabra, con perdón. Me gustaría que nos lo contase Raquel. Que Pues esto sí. tiene también. es muy gracioso porque este señor dice no haber estado en casa de Ana esa noche. Como decimos, estaban las huellas en el Claro, portal. en el portal. ¿Qué me estás container? Aparte de esto, una cámara lo grabó cerca de la casa de Ana, Cierto. donde se rajó la rueda del coche de Ana con un cuchillo similar al que se usó para atacarla. No puede ser. Sí, como te lo contamos. No da puntada sin hilo este chico, ¿eh? No da Joder. puntada. Claro, sin hilo. ya esa es una cutrada gorda, ¿eh? Y lo peor es que se llevó el teléfono de Ana y por geolocalización los dos teléfonos estaban juntos y se apagaron al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que hayas dicho a la primera esa palabra? Porque estoy muy acostumbrada a decir geolocalización. Haberlo matado. Me ha encantado. Pues sí, es cierto. Es A que- mí, chicos, es algo que me da curiosidad. Y luego, ¿qué condena le hicieron a este chico? ¿Qué pasó con él? Condena. Porque hemos visto que la coartada se caía por sí sola, Bueno. a una persona que... Bueno, en fin, cuéntanos, Alfonso. Sí. Bueno, pues el juicio se celebró ante un jurado. Y bueno, pues la Fiscalía documentó que tras la ruptura, César tuvo una conducta de acoso reiterado con seguimiento telefónico y hostilidad permanente. Además, César había robado el teléfono de Ana, accedió a su contenido, incluso envió una foto suya a su exnovio. Y nada, y la sentencia habla sobre todo de un sentimiento de superioridad por parte de César hacia Ana y que no aceptaba que
que ella saliera con Exacto, otros hombres después antes, el sentimiento de propiedad. Eso es. Bueno, los testigos confirmaron que él montaba habitualmente escándalos en el portal intentando hablar con ella y reclamarle, porque no asumía, como decimos, la ruptura. En definitiva, la condena inicial de la Audiencia Provincial de Pontevedra le condenó a 30 años y 4 meses de prisión, 25 años por asesinato con agravantes de alevosía, ensañamiento, género y parentesco, 20 meses por acoso con agravante de parentesco, 3 años y 8 meses por vulneración de la intimidad con agravante de parentesco. Y bueno, luego hubo una indemnización, que esto siempre es lo de menos, que son 87.900 euros, prohibición de acercarse a 500 metros de su familia durante 10 años. Bueno, chorradas que ya en este caso para mí ya no valen para nada. Absolutamente o sea, nada. Exacto, sería... son temas de instituciones que nadie entendemos. Nada, no entendemos. imposible. O sea, lo que tendría que hacer, pues, bueno... Pero esto es lo que hablábamos al principio, que preguntabais si este acoso continuado, si esta vulnerabilidad de la intimidad subía la condena. Aquí lo tenéis, los 20 meses que ha dicho Alfonso por acoso y los 3 años y 8 meses por vulneración de esa intimidad. Exacto, los pluses que sueles decir tú, que se meten en la condena, que no le vemos ningún sentido. No, porque además, bueno, luego ya sabéis lo que pasa con las condenas. Y de todas formas, luego además hay bueno, supongo que intentaron reducir esa condena al Tribunal Supremo, y al final el Tribunal Supremo redujeron un año la pena, de 30 años y 4 meses a 29 años y 4 meses, porque se descartó el agravante de violencia de género en el asesinato. En esto no me digáis, porque no puedo entender. Yo es que esto es algo igual que tampoco Claro, entiendo. yo creo que estamos todos igual. De hecho, Ninguno lo entiende. si nos escucha alguien, por favor, que sepa de estos temas, que sea jurista y que sea jurista y que cuente. nos quiera echar una manilla, por favor, escribidnos y nos lo decís. Yo y ya está, porque es que puedo no intuir entendemos. que a lo mejor él al final no planeó el asesinato. Tiene pinta de que no lo planeó, porque esas chapuzas de que te es pincho muy la cutre, rueda, tío. te voy a hostigar al portal después de la cena de empresa. Y yo creo que se produjo, bueno, pues ese asesinato, como decía antes Raquel, por la ira. Surgió y la mató, pero yo no sé si va por ahí el tema. Entonces a lo mejor no se considera violencia de género, sino otro tipo de violencia. Bueno, un asesinato sin más, ¿no? Un O igual asesinato como sin no más, había sí. denuncias previas, o como no... puede ser. Pues no sé, dicen, bueno, pues si es que se le fue la olla y se la cargó. Venga, pues nada, chaval. Sí, un pero año solo menos. el mero hecho de bajar la condena un año y negar que sea violencia de género es algo que, pues, desde aquí no entendemos. Si esto no es violencia de género, no sé qué puede ser violencia de género. Yo lo siento mucho, chicos, pero tengo que cortaros. Se acercan ya las 11 de la noche. Ay, qué es el fin penita. del programa. Tristemente, yo me quedaría con vosotros hablando. Vamos, se hace muy corto. Hasta las 11, pero del mediodía. Así que nada. Recordaros que esto ha sido Suspiros en la Sombra, que nos podéis escuchar todos los jueves a las 10 en el 91.4 FM, aquí en Radio Tentación, y que podéis contactar con nosotros tanto al WhatsApp en el 639-641-088, en el Instagram nuestro, suspiros en la sombra, en TikTok o en Telegram. Bueno, chicos, pues un placer pasar otra noche de jueves aquí con vosotros. Igualmente. Raquel. Buenas noches y hasta la próxima. Sara. Yo igualmente, ya lo he dicho, encantada. Alfonso. Buenas noches, nos vemos pronto. Yo soy Álvaro Montejo, me despido de todos vosotros y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. Un beso puede ser el principio de una historia, un juramento, el inicio de una condena. Ellos amaron, ellos mataron y nosotros contamos cada suspiro. Suspiros en la sombra, el programa donde el amor mata. Los jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Tentación, en el 91.4 de tu FM. Suspiros en la sombra.